Juan 6, empezando por el versículo 5, que dice así: Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Amén. Podéis tomar asiento, hermanos. Mantened abiertas vuestras Biblias, que luego seguiremos leyendo el relato. Mirad, se trata de un suceso sumamente importante. Tal es así que se recoge en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y este de Juan. Los 4 lo relatan con distintos matices, porque el milagro que se produce a continuación les dejó profundamente impactados. No solamente a ellos mismos, sino a todos los que fueron testigos y beneficiarios del mismo. Fíjate lo que Jesús les dice en el versículo 26 de este mismo capítulo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, los que estuvieron presentes fueron impactados, pero no aprendieron la verdadera lección del milagro, sino que se quedaron con la parte puramente material y física, la saciedad del estómago y no la del alma. Pero antes de hablar de este milagro en sí, creo que es importante detenernos en los preliminares, como hemos leído, y que he agrupado bajo el enunciado de perspectiva. Luego pasaremos a considerar lo que Jesús hizo bajo el enunciado de acción. Y finalmente consideramos el milagro en sí, el milagro de vida abundante. Así he titulado el mensaje, el cual tendrá esta evolución: perspectiva, acción y milagro. Y en cuanto a la perspectiva, en los versículos leídos se nos hablan de 4 pares de ojos. ¿Os habéis fijado? Los ojos de Jesús, los ojos de Felipe, los ojos de Andrés, y no os olvidéis de los ojos del muchacho anónimo. En cuanto a los ojos de Jesús, ¿qué podemos decir? Bueno, mucho podríamos decir. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, se menciona expresamente. Y se nos dice que Jesús tiene la vista levantada y que él veía la gran multitud que se había acercado a él. Y déjame decirte, eso es cierto hoy. Es cierto hoy. Jesús sigue viendo la gran multitud de personas que se congregan en los muchos lugares de reunión por todo el mundo para buscar y conocer al Cristo resucitado y acercarse a Él. Pero los ojos de Jesús no ven una masa de personas anónimas, como veríamos tú y yo. Jesús ve a muchos individuos que Él conoce. Es decir, nos ve a cada uno con nuestras virtudes y defectos, a cada uno con nuestras necesidades y debilidades, con nuestros éxitos y fracasos, con nuestras ilusiones y decepciones, con nuestras metas y frustraciones. Es decir, Jesús te ve a ti de forma personal, no simplemente como uno más entre una multitud ingente de rostros desconocidos. No, los ojos de Jesús disciernen a cada individuo entre la multitud. Fíjate que cuando Jesús entró en la ciudad de Jericó, un hombre de baja estatura llamado Zaqueo subió a un árbol sicómoro para poder ver a Jesús. Y en Lucas 19:5 leemos: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hasta ese momento Zaqueo no conocía a Jesús, pero Jesús conocía a Zaqueo. Lo vio con sus ojos, le llamó por su nombre
y le dijo lo que él necesitaba escuchar. Asimismo, Jesús te conoce a ti de forma personal. Te ve con sus ojos penetrantes, que son llama de fuego, según la visión apocalíptica de Juan, y sabe cuáles son tus necesidades físicas, emocionales y espirituales, a todos los niveles. Por otra parte, cuando Jesús contemplaba esa multitud, en ese lugar desierto, ¿qué es lo que veía? Veía quizás una gran multitud que le incordiaría con todos sus problemas. No. Quizás veía una gran multitud que le daría poder político ante Roma. Tampoco. Jesús no veía en la multitud ningún beneficio ni perjuicio personal para él, porque Jesús no pensaba en sí mismo cuando contemplaba la multitud, sino que pensaba y se percataba de las necesidades personales de cada uno. Y en esta ocasión Jesús veía su necesidad de comer, su necesidad de comida. Estaban en un lugar apartado, y la multitud le había seguido para ser sanada de sus enfermedades y para recibir su enseñanza. Pero ahora ya era tarde y la gente tenía hambre, y Jesús veía con compasión esa necesidad, como también ve cada una de tus necesidades y quiere salir al paso de ellas. Ojos de compasión. Ojos penetrantes con compasión. ¿Es eso lo que veía sus discípulos? ¿Tenían la misma vista? Vamos a verlo. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a la gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que debía hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Qué es lo que veía Felipe? ¿Cómo eran sus ojos? ¿Como los ojos de Jesús? Bueno, yo diría que podríamos decir que Felipe tenía otros ojos. No sé si estarás de acuerdo conmigo. En los pasajes paralelos nos enteramos de que los discípulos incluso llegaron a pedir a Jesús que despidiera a la multitud. Y a lo mejor Felipe estaba entre ellos porque su respuesta a la pregunta de Jesús lo deja en evidencia. Felipe veía la multitud, lo veía con unos ojos que contemplaba esa multitud como una molestia que suponía un gran sacrificio y coste, sobre todo un gran coste para atenderlos. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe estaba viendo la multitud con ojos marcados con el símbolo del denario. Ya sabéis, como en los dibujos animados, cuando algún personaje ve mucho dinero, de repente sus ojos se vuelven con el signo del dólar o con el signo del euro. Así estaban los ojos de Felipe, calculando a gran coste que suponía dar de comer a toda esa multitud de personas. En el versículo 10 nos enteramos de que se trataba de una multitud de unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Saquemos pues la calculadora, Felipe. A ver, vamos a ver, 5,000 hombres, 2,000 mujeres, 1,000 niños. Contemos, suponiendo que con un denario podemos comprar pan para 40 de ellos, son 8,000 entre 40, 200 denarios. Jesús, hacen falta 200 denarios. Ojos de contable. Así eran los ojos de Felipe. Y creo que nosotros también podemos tener ojos de contable muchas veces, como Felipe. A ver, Jesús necesita más dinero para llegar al final del mes. A ver, yo he calculado, fíjate, con 5,000 euritos al mes, podría dar un diezmo de 500 euros, un buen diezmo para tu obra. Y luego podría pagar un alquiler, 2,000 euros, una vivienda digna, ¿no? Y la letra de ese coche que me gusta solo son 500 euros más. Y todavía me quedan 2,000 euros para ropa, comida y mis cositas. Quizás tus cifras sean diferentes, pero a lo mejor tu diálogo con el Señor sigue una línea similar. Porque te parece difícil llegar al fin de mes y el dinero con el que cuentas es limitado. Pero así estás mirando tus circunstancias con ojos de contable, con los ojos de Felipe. Sin embargo, fíjate que Felipe realmente no contestó la pregunta de Jesús. La pregunta que le hizo para probarlo.
¿de dónde, Felipe, compraremos pan para que coman estos? Jesús no le preguntó cuánto dinero haría falta para comprar pan, sino de dónde se podría comprar. Jesús le pidió una dirección y Felipe le respondió con una cantidad. Porque la visión de Felipe se centraba en sí mismo, en sus recursos, en su dinero, en su capacidad. ¡Ay, Felipe! Prueba no superada. Felipe, si hubieras prestado atención a la pregunta, ¿de dónde? A lo mejor te habrías acordado de tus antepasados que comieron el maná del cielo. Porque un poco más adelante, en este mismo capítulo, Jesús les dice, porque el pan de Dios que es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca, no tendrá sed jamás. ¿De dónde, Felipe? Del cielo como a maná, de aquel que descendió del cielo. Y es llamativo que Jesús hablara de comprar ese pan, porque ciertamente hay un precio. Hay un precio que pagar para suplir las necesidades del hombre. Pero ese precio ya ha sido pagado por Él, por Cristo en la cruz del Calvario, para saciar el hambre de toda mujer, de todo hombre. Y la verdad es que muchas veces no sabemos cuánta plenitud tenemos a nuestra disposición en todo lo que Cristo ha provisto para nosotros. Jesús diría, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero la vida abundante no consiste en vivir en una mansión, ni tener un Lamborghini en tu garaje, ni una cuenta bancaria millonaria. Eso no es una vida abundante. Si miras tus circunstancias con ojos de contable como Felipe, siempre te faltará. Pero si miras a tu Salvador con ojos de enamorado, nunca te faltará nada. Si miras tus circunstancias, siempre te va a faltar algo, porque estás mirando con ojos de contable. Pero si miras a tu Salvador con ojos de enamorado, nunca te faltará nada. No necesitamos más recursos. Necesitamos cambiar nuestro enfoque y mirar hacia arriba en vez de mirar nuestra cuenta bancaria. Bien, hemos visto la perspectiva de Felipe, una perspectiva más bien materialista. A ver si otro discípulo de Jesús tiene mejores ojos. Dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Bueno, al menos Andrés tiene suficiente visión para encontrar algo de comida. 5 panes y 2 sardinas o pececillos similares. Pero sus ojos están cegados en gran parte por la incredulidad. Porque Andrés, igual que Felipe, está mirando las circunstancias con pragmatismo. 5 panes, 2 pececillos. ¿Qué es esto para tantos? Es verdad, Andrés. 5 panes entre 5.000 hombres les toca 1/1000 parte a cada uno. Y menos la mitad de eso con respecto a los pececillos que además habría que compartir con las mujeres y los niños. Eso y nada es lo mismo. Pero en el reino de Dios, fijaros que las matemáticas no son 2 más 2 igual a 4. En el reino de Dios las matemáticas son, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Esas son las matemáticas en el reino de Dios. A ver, ¿cuánto pesa un grano de mostaza? ¿Y cuánto pesa un monte? Sin embargo, en el reino de Dios el grano de mostaza pesa más porque nada es imposible para que tenga fe. Andrés tenía ojos de incredulidad. Ojos que no contaban con la acción y providencia de Dios. Ojos que solo contemplaban los recursos naturales de los que disponía, como tú y yo tantas veces. ¿Cuántas veces Jesús tenía que reprochar a sus discípulos? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Sin embargo, en esta ocasión Jesús no reprochó a Andrés. Porque a pesar de correr el riesgo de ser ridiculizado por ofrecer a Jesús los 5 panes y 2 pececillos, Andrés se atrevió a mencionarlo. Y yo creo que muchas veces la gente se siente cohibida a tomar una decisión de fe precisamente por miedo a hacer el ridículo.
Ay, si levanto la mano y acepto a Cristo aquí delante de todos, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Qué van a pensar mis amigos? A menos Andrés tuvo suficiente valor para presentar delante de Jesús los pocos recursos que había encontrado, aunque era evidente que eran totalmente insuficientes. Y quizás tú no tengas suficiente fe todavía para recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero sí la suficiente fe y el suficiente valor para confesar a Jesús públicamente como tu único y suficiente Salvador, Señor. Y si no lo has hecho todavía, tendrás la oportunidad de hacerlo hoy mismo. No pienses que tu fe sea insuficiente para dar ese paso, aunque sea tan pequeño como un grano de mostaza, quizás como la de Andrés, será suficiente. Por último, me gustaría que consideremos los ojos del muchacho que ofreció su merienda de 5 panes y 2 pececillos al Señor. Porque son los ojos cándidos de un niño que no sabe hacer números, que no sabe cuántos panes hacen falta y que ni siquiera piensa en sí mismo. Se trata de un muchacho que simplemente ofreció al Señor lo poco que tenía sin pensar si sería suficiente o no, o si sobraría algo para él. Mirad, en una ocasión Jesús dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aleluya. Como niños. Porque los niños no dudan. Tienen una fe sencilla, una fe aparente, porque no están condicionados por la experiencia que tenemos los adultos. Nuestra experiencia nos dice que con 5 panes y 2 pececillos solo pueden comer unas pocas personas. Pero el niño no tiene esa experiencia. Para él todo es posible. Todo es posible en las manos de Jesús. Y esa es la clase de fe que tú y yo debemos de tener. Esos son los ojos que debemos de tener tú y yo como adultos. Ojos de fe. Dejemos de pensar tanto en nosotros mismos y en nuestras experiencias negativas. Pensemos más en Jesús, en lo que Él está haciendo, lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, lo que Él puede hacer. Hagámonos como niños y tengamos esa fe sencilla, dispuesta a entregar toda nuestra vida en las manos de aquel que nos proveerá de todo aquello que nos haga falta. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es todo suficiente para todo aquel que en Él cree y se acerca a Él. ¿No lo creen? Hemos visto pues el primer enunciado de la perspectiva. En los ojos penetrantes y compasivos de Jesús, en los ojos contables de Felipe, en los ojos incrédulos pero valientes de Andrés y en los ojos de un muchacho anónimo llenos de fe. Pasemos pues a considerar el segundo enunciado, el de la acción. Leemos en el versículo 10. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. En los pasajes paralelos se nos dice que se sentaron en grupos de 50 y en grupos de 100 personas. Había una gran multitud, y era necesario poner orden primero. Poner orden primero. Esta es la primera acción de Jesús, poner orden. Y también es lo primero que hace Jesús. Cuando entra en nuestra vida, Él empieza a poner orden en nuestra vida. ¿Cómo acampaba el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto? ¿Se dispersaba por ahí? No. El tabernáculo estaba en el centro del campamento. Y acampaban 3 tribus al norte, otras 3 tribus estaban al sur, 3 tribus estaban al oeste y 3 tribus estaban al este. Todo estaba bien ordenado porque Dios es un Dios de orden y Él se mueve en medio del orden. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los Colosenses? Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El problema es que cuando venimos a Jesús y queremos saciar nuestra hambre de salvación, hay un montón de cosas que necesitan ser ordenadas, que necesitan ser puestas en orden, porque el ser humano es un desastre. Y nuestras pasiones desordenadas nos llevan a cometer infinidad de errores. No hay hombre justo en la tierra que nunca peque. Así que cuando venimos a Jesús tenemos que poner todo en orden. Debe casarse o separarse la pareja que está viviendo pecado, porque eso es poner orden. El hombre que consume pornografía tiene que dejar
tomar la decisión de dejar de buscar placer en esas pasiones desordenadas. La mujer chismosa tiene que tomar la decisión de dejar de hablar desordenadamente a los demás y ocuparse de su propia vida. En cada uno hay áreas de nuestra vida que necesitan ser ordenadas si queremos ser saciados con la salvación que nos ofrece Jesús. ¿Estás listo para tomar esas decisiones en tu vida y dejar que Jesús ponga orden en tu vida? Pues bien, esa es la primera acción de Jesús antes de obrar el gran milagro. Y en segundo lugar, ¿qué hace Jesús? Leemos al principio del versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias. Este acto de dar gracias dejó a los discípulos profundamente impresionados. Imagínate que coge los 5 panes y 2 peces ante una multitud de 5,000 personas, los eleva y da gracias delante de Dios. Juan lo menciona a través del versículo 23 de este capítulo. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Lo menciona otra vez. Mirad, ¿qué cosas suceden entre la necesidad declarada de la multitud y el gran milagro de provisión? Solo hay 2 cosas, 2 acciones: poner orden y la acción de gracias. Mirad, los seres humanos somos muy tendentes a ver lo que nos falta. Y en esa visión miope dejamos de ver la provisión de Dios y somos desagradecidos. Desagradecidos. Jesús solo tenía 5 panes y 2 pececillos para dar de comer a toda la multitud, pero no se quejó. Dio gracias por lo que disponía. Y esto lo hizo para darnos ejemplo. Como más tarde diría a sus discípulos, porque ejemplo os he dado. Ejemplo os he dado. Y esto nos tiene que quedar bien grabado en nuestro corazón. Estemos agradecidos a Dios por lo que Él nos da. No nos parezca mucho o poca. Nos antoje suficiente o insuficiente. Nos resulte agradable o desagradable. Demos gracias. Como dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios siempre sabe lo que está haciendo en nuestra vida. Dios siempre tiene algún propósito en permitir ciertas carencias. Pero nos parezcan las circunstancias positivas o negativas, demos siempre gracias a Dios. Varones casados, dad gracias a Dios por vuestra esposa y cultivad una actitud agradecida por todo lo que ella es y todo lo que ella hace para cada uno de vosotros. Mujeres casadas, dad gracias a Dios por vuestro esposo y cultivad una actitud agradecida por todo lo que Él es y todo lo que Él hace para cada uno de vosotras. No os quejéis tanto, sed agradecidos y agradecidos porque ninguno de nosotros somos perfectos, pero Dios en su infinita sabiduría y generosidad ha provisto un compañero o compañera para transitar la vida. Porque la gratitud es la antesala del milagro. La gratitud es la antesala del milagro. Cuando aprendemos a ser agradecidos por lo que Dios nos ha dado, entonces Dios nos da más. Mucho más de lo que podríamos imaginar. Pero cuando somos desagradecidos a Dios por lo que Él nos da, entonces aún lo que tenemos nos es quitado. Como en la parábola de los talentos. Aquel siervo malo que solo tenía un talento y desagradecido lo enterró y no lo utilizó. ¿Qué le pasó? Le fue quitado lo poco que tenía. La ingratitud nos lleva a tomar malas decisiones y a cosechar malas consecuencias. Pero la gratitud nos lleva a ver lo positivo, incluso en medio de circunstancias negativas. Y desde esa plataforma, Dios obra milagros y maravillas. Vista pues la acción de Jesús, pasemos a considerar el último enunciado, el propio milagro. Seguimos leyendo el versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían repartió. Jesús fue repartiendo de los 5 panes y de los 2 peces, y de forma milagrosa siempre quedaba más para seguir repartiendo. De tal manera que todos pudieron comer cuanto querían. Y es que en Jesús hay suficiente provisión para todo cuanto tú quieras. Amén. Todo lo que tú quieras.
Él mismo lo prometió. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya. ¿Tienes hambre de justicia? Mirad, ese es un tema del que nos vamos a ocupar el próximo miércoles, si Dios quiere. En Jesús encontrarás toda la justicia que tú necesites, porque Él es la justicia personificada y Él está más que dispuesto a impartir su justicia si le dejas. ¿Tienes hambre de compañía porque te sientes solo o sola? Pues en Jesús encontrarás la compañía perfecta, porque Él estará a tu lado siempre, nunca te dejará y el sentimiento de soledad te abandonará para siempre. ¿Tienes hambre de ser útil y encontrar propósito quizás en tu vida? Pues en Jesús encontrarás 1000 maneras de ser útil en su reino y tu vida cobrará propósito y sentido en la medida que tú dejes que Él sea Señor y Salvador tuyo. ¿Tienes hambre quizás de seguridad, de protección? En Jesús encontrarás toda la protección que tú necesites y no tendrás temor jamás porque Él tiene poder para calmar la tempestad más terrible que puedes imaginar o que pueda haber. En definitiva, Jesús es el pan de vida y Él quiere que tomes cuanto quieras de ese pan para saciar tu alma por completo. No hay área de tu vida que Jesús no pueda saciar. Ese es el mayor milagro. El milagro de ser saciado por Jesús. Y hoy es posible que se produzca ese milagro igual que hace 2000 años, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. 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 Pero fíjate que el relato no termina. En el versículo 11, leemos los versículos 12 y 13. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos de que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Cuán maravillosa es la provisión abundante de Jesús. Con 5 panes, Jesús dio de comer a una multitud de 5000 personas y encima sobraron 12 cestas de pedazos. Una cesta por apóstol. 12 cestas. Y en número 5 nos habla de la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Hicieron algo aquellas personas para merecer esta provisión tan abundante? Absolutamente nada. Jesús tomó esos 5 panes y por gracia les dio de comer a todos y aún sobraron 12 cestas de pedazos. Y el número 12 es un número perfecto porque por gracia nosotros somos hechos perfectos en Jesús. Ese es el mensaje encerrado en los números de este pasaje, de este milagro. El autor de Hebreos dice: porque con una sola ofrenda Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Y el apóstol Pablo les dice a los Efesios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No es por ningún mérito nuestro. No intentes merecer a favor de Dios, porque eso es algo totalmente imposible. Simplemente debemos aceptar por fe y gozarnos en esa abundancia perfecta que Jesús ha provisto para ti en su muerte y resurrección. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En esa abundancia perfecta está incluida la salvación en toda su plenitud, la justificación, la santificación, la glorificación. Y en esa salvación radica tu felicidad, mi felicidad radica en esa salvación. La verdadera felicidad del ser humano no se encuentra en ninguna otra parte, solamente se encuentra en Jesús. Por último, leemos el versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Los hombres judíos allí sabían que Dios había prometido que levantaría a un profeta, a un Mesías, que inauguraría un nuevo reino de prosperidad y abundancia. Así que supieron reconocer que Jesús era aquel Mesías prometido y que la profecía de Dios hallaba su fiel cumplimiento en él. Y yo te pregunto, ¿y tú? ¿Entiendes quién es Jesús? ¿Y cuál es el reino de que Él quiere que tú formes parte? ¿Tienes fe para ser salvo? ¿Cómo son tus ojos? ¿Estás viendo con los ojos de la fe a Jesús? Espero que sí. Finalizo ya esta mañana con un último pensamiento. ¿Sabes? Otros líderes religiosos se han encontrado en situaciones de hambre similares a la que acabamos de considerar. Por ejemplo, ¿sabías que Mahoma y sus adeptos pasaron hambre poco después que él empezó a predicar el Islam? Mahoma y sus seguidores fueron rechazados
por los de su propio pueblo en la Meca y tuvieron que huir al desierto. Además, los de la Meca llegaron a boicotearlos, de tal manera que no pudieron comprar alimentos de ningún tipo. Y se dice que durante ese tiempo Mahoma y los suyos pasaron verdaderas penurias. Llegaron a comer incluso el estiércol de los animales, porque Mahoma no podía proveerles el alimento que sus cuerpos necesitaban, ni de forma natural, ni de forma sobrenatural. Y casi perecieron. Pero cuán distinto es con Jesús. Cuán distinto es nuestro Señor. Jesús no solo proveyó el alimento para sus más allegados, sino que lo proveyó para toda la multitud que le siguió hasta ese lugar remoto. Porque Jesús, y solo Jesús, tiene la facultad de saciar al hombre con el pan que necesita verdaderamente. Jesús es ese pan que del cielo descendió para saciar al hombre. Por tanto, si tú todavía no has gustado ese pan, no te vayas de este lugar sin haberte saciado. Solo tienes que reconocer a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, y recibirlo en tu corazón para perdón de tus pecados y para salvación eterna. Una salvación que empieza con plena vida aquí en la tierra y finaliza con una eternidad en la presencia de Dios. Así es que yo pregunto, ¿hay alguien aquí esta mañana que quiere tomar ese paso de fe? Que quiere decir, sí, yo quiero seguir a Jesús, quiero aceptarlo como Señor y Salvador. Si es así, que allí donde estéis, levante la mano y haremos una oración por él. Bueno, finalizo con un último pensamiento para los que ya confesamos a Jesús como Señor y Salvador. Tú que te consideras cristiano, te confiesas ciudadano terreno, yo te pregunto, ¿quieres ver más milagros en tu vida? ¿Quieres ver que Jesús manifieste más de su poder y su gloria en tu vida? Pues entonces te pregunto, ¿estás listo para dejar que Jesús obre como Él quiera, repartiendo su abundancia por gracia en tu vida y saciándote en todas las áreas de tu vida? Ese milagro de vida abundante. Ese milagro de vida abundante solo requiere dos acciones por tu parte. Las acciones por las que Jesús nos dio ejemplo. Poner orden y ser agradecido. Si sigues el ejemplo de Jesús, como hemos visto, Jesús ha prometido saciarte por completo. Yo soy el pan de vida, el que en mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Que Dios os bendiga.